pues gracias por acompañarnos y gracias a Rodrigo y a Sandra por presentar sus trabajos en este festival de guión. Creo que pues es muy importante que existan estos espacios, sobre todo para un país que tiene una industria de cine creciente. Pues qué mejor que dando el espacio al guión. Pues Rodrigo, cuéntame, bueno, para empezar ya así. Una película, bueno, surge buscando una historia, el director buscando al productor, el productor buscando al director. En este caso, ¿cómo surge la historia de Los Adioses? O sea, esta película, ustedes deciden, no sé, o sea, buscan el personaje de Rosario Castellanos. ¿Cómo surge la idea de hacer esta película? Gracias. Buenas noches. Esta película es un poco accidental. Nosotros tuvimos el gusto de producirle a Natalia su primera película, su primer largo, No quiero dormir sola, que fue otro tipo de presupuesto, otro tipo de proyecto, y terminamos esa aventura y nos acercamos con Natalia después de un poquito de descanso para decir que traía en mente, ¿no? Cuáles eran sus proyectos que seguían. Y nos echó como 5 proyectos que ninguno de ellos nos llamó la atención o no estaba en una etapa. Y él viéndose, se voltea a Natalia y dice, bueno, pues me llamaron la atención unas cartas que encontré en internet publicadas de Rosario Castellanos, que le escribió a Ricardo Guerra, y pues se vuelve a poner, hay algo interesante con esto de Rosario, y ahí fue donde fue, a ver, espérame, ven para acá y vuelvan a sospechar qué hay, ¿no? Y fue como en conjunto de ir creando la historia de que podía existir una película para poder rescatar pues una historia de una mujer como Rosario y contarla desde otro punto de vista. Cabe señalar que Natalia estaba pasando por una etapa personal importante, difícil, y como que fue para ella el lograr entender que no hay heroínas ni héroes, ¿no? Que todos son iguales y sufren de los mismos problemas a pesar de que sea quien sea, y ese fue el camino que le gustó tomar en la película. Sin embargo, tenía que haber un proceso de investigación muy importante y de aprobación, no solo tener una idea y tener pues, de referencia a las cartas y de referencia a los libros y de referencia a la parte histórica, sino también pues abordar un tema que puede ser incómodo para gente de la familia, de Rosario y de Ricardo, que viven y que están y empezó el reto entre unir todas las partes como productor y como pues, realizadora de la idea de Natalia. Y de ahí viene pues también el haber delegado la construcción del guión, dos grandes guionistas, es decir, ayúdenme a plantear esto que funcione como historia, porque no necesariamente ni la idea ni las ganas te pueden generar algo que funcione, ¿no? Y así fue como empezó el desarrollo formal. En ese sentido, digo, pocas veces se habla de pronto de la relación tan estrecha que existe entre un productor y un guionista, en el sentido de que finalmente el productor es el que tiene casi acceso pues, a todo lo que se va construyendo en el guión. En tu caso, ¿cómo fue ese trabajo con los guionistas? O sea, ¿cómo es que abordaste la historia como productor y también pues como creador, ¿no? En torno a eso. Bueno, afortunadamente, lo digo como afortunadamente, nos hemos equivocado en muchas pelis. Y uno de los errores que siempre cometíamos o tratamos de cometer menos es que el guión tiene un deseo de ser una película, que a veces no tienes el músculo ni el presupuesto para realmente filmar lo que está escrito. Y aunque dices, bueno, ya luego lo resuelvo, ¿no? No quiere que una explosión aquí. No, pues ya luego vemos cómo le hacemos, pero funciona con la explosión. Y algo que hemos aprendido es el no, o intentar tener un guión que sea lo más pegado a la realidad de lo que vas a filmar. O sea, que lo que tengas sí te sirva de guión para filmar, ¿no? Que te sirva de guía para filmar. Y entonces, tratando de seguir esa regla, fue que esta peli nos quisimos asegurar de sí ser realizable con el poco presupuesto que representa una película de época, ¿no?
tema de vestuarios, de locaciones, y fue que nos enfocamos en crear una historia que nos alcanzara y que fuera realizable. Y de ese trabajo sí se hizo mucho en conjunto con los guionistas y con Natalia como líder de la historia, y obviamente negociando con los productores, que siempre está esa bronca, ¿no? Siempre es de, oye, está padrísima la idea, pero no va a alcanzar o nos va a quedar mal, y es mejor tratar de tener esa modificación a tiempo y resolverlo de otra manera. Y si de plano no se resuelve de varias maneras, pues buscar otro proyecto, o buscar un productor que tenga el músculo para hacerlo, o buscar a un director que se ajuste al presupuesto, se ajuste a la historia. Lo que más nos hemos equivocado es cuando o sea, el deseo está y la buena intención está, pero no hay la realidad y no puedes filmar algo que... Es decir, o sea, de lo que vimos aquí a lo que se filmó y a lo que quedó después de la sala de edición, ¿tú qué podrías decir que cuando tú recibiste, por ejemplo, el primer draft de guión o el último draft de guión, qué fue lo más complicado para producir o qué fue lo que se fue definitivamente por esta misma razón que planteas? Pues, híjole, es que una película es la que escribes, una película es la que filmas y una película es la que editas. O sea, son tres películas diferentes. Nunca hemos tenido pues yo no sé si es la técnica de haber podido atinarle, ¿no? O sea, de hecho en edición siempre ha sido otra. La película era otra antes de editarla y cambiamos mucho los tiempos, cambiamos mucho la historia incluso en edición. Entonces me es un poco difícil decir qué fue lo más difícil. Yo te podría decir que gracias a la actuación de Karina, de Tessa, de Daniel, un Escacho, de Pedro Tavira, pues la parte que veíamos como un reto de lograr representar la vida en pareja de estos personajes se fue facilitando. O sea, lo que pensamos que iba a ser muy complicado, Natalia con su dirección lo fue resolviendo, y más bien era que la historia se contara bien. O sea, ese era nuestro gran reto, y lo que más trabajo nos costó es que no es una historia simple de contar, porque es una introspección de la mujer, ¿no? Y está viviendo entre la mente de la mujer, ¿no? Cada quien lo vive distinto. Entonces tratar de plasmarlo y que la edición tuviera un ritmo que te permitiera meterte, pero que agarre el ritmo y que te permita digerirlo, pero que no te aburra. O sea, todo eso yo creo que fue el reto importante, ¿no? Sandra, pues tú también abordas de cierta manera en el cortometraje que presentaste acá, pues bueno, es una relación más bien filial, ¿no? De un padre y una hija. En ese sentido, ¿tú qué podrías decir? ¿Cómo cambió tu proceso del guión a filmarle al corto? O sea, ¿cómo fue que cambió pues incluso la historia o la visión que tú tenías a la hora de dirigir? Bueno, justo me pidieron el nombre en la mañana y lo leí justo hace unas horas. Y me di cuenta que sí cambiaron cosas, pero realmente muy pocas. O sea, creo que es la primera vez en los cortos que he hecho que casi está tal cual. O sea, casi está idéntico a lo que soy. ¿Tú decidiste como dirigir tal cual el guión? O sea, ¿cambiaste cosas en el rodaje? ¿Cómo? Sí, hay pequeños cambios. O sea, me doy cuenta que, por ejemplo, hay cosas en el guión que solo tengo acotadas, como los diálogos que, por ejemplo, que la niña tiene con su novio. O sea, nada más viene aquí, ahí como acotado, tienen una plática candente y no se pierden. Y ya eso pues lo grabé después con una chica y ahí lo escribí. Pero digamos que en general, de lo que estaba escrito para filmarse, está muy parecido. O sea, quité más cosas en realidad. O sea, quité palabras, algunas acciones las modifiqué de orden, o sea, como que de pronto una cosa que estaba pensada como en otro orden, lo adelanté, pero en realidad está muy similar. O sea, sí me sorprende porque no me había pasado antes, ¿no? Es como que terminaba sacando secuencias o pues diálogos completos, cambiando el final para el inicio, así. Y esta vez no, o sea, sí está escrito realmente como lo ven. Bueno, ¿y cómo llegaste a esa historia? O sea, ¿de dónde surge la construcción de esta historia tan peculiar entre la hija y tu padre, tu seno? Bueno, fue un proceso chistoso porque en realidad lo hice lo escribí en medio de mi proceso escolar, ¿no? Estoy en el CCC,
Y fue a petición de mi compañero de la escuela que me dice, vamos a hacer un corto, yo como el equipo, ¿no? Escribe algo. Y pensé escribir algo muy sencillo de producir que yo pudiera como pagarlo, ¿no? Entonces dije, no, pues tiene que ser así como 2 personajes, una locación, así muy sencillo. Entonces como que empecé a pensar como qué podría escribir, ¿no? Y por ese entonces, un poco antes de que lo empecé a escribir, tuve una experiencia que igual es un accidente y igual estaba yo en muletas y mi padre tuvo que cuidarme un mes en mi casa. Y entonces como que a partir de ahí me di cuenta como de que, no sé, como que me inspiró algo, ¿no? No tiene, o sea, al final el corto es una ficción, o sea, la historia con mi padre no es exactamente así, ni mis padres están divorciados, ni mi mamá es rica, ni se casó con un millonario. Pero sí me di cuenta que había como una distancia, ¿no? Que de pronto, ya estando tanto tiempo con mi padre, solo él y yo, de pronto no teníamos mucho que platicar, ¿no? También él es muy expresivo, o sea, muy pocas veces me dice te quiero, yo le digo te quiero, ¿no? Como que había una cosa ahí rarísima. Y me di cuenta que a pesar de eso, o sea, que a pesar de que fuéramos casi como a veces de pronto 2 desconocidos, pues había algo que nos unía, ¿no? Que era esta relación, ya como dices, pero un amor que es como, pues no sé, como que no se tiene que decir, sino que la acción de que él estuviera ahí conmigo cuidándome me hacía o me decía muchas cosas, ¿no? Tú tocaste ahorita un tema que dijiste, necesitaba un guión, una historia que se pudiera contar con pocos recursos, quizá con el mismo que hablaba Rodrigo, en una sola locación, un solo personaje. En ese sentido, Rodrigo, tú, por ahí leí una vez que decía alguien que el bajo presupuesto genera estilo, ¿no? A la hora de escribir y a la hora de dirigir. ¿Estás de acuerdo con eso? Digo, en términos de que pues el cine mexicano tiene complicaciones para financiarse, las historias, ¿cómo influye en términos de la producción que se está haciendo, las limitaciones de producción que existen en México, cómo influyen desde mi punto de vista, también desde el tuyo, a la hora de dirigir o escribir un guión o hacer una película? Sí, el bajo presupuesto te da mucha creatividad y luego en una película teníamos varios muertos, no teníamos dinero para los muertos y los dibujamos, ¿no? Los pusimos todos tirados en el dibujo, en el tamaño real, y que fue un limitante de presupuesto. Dijimos tenemos que hacer un estilo locochón y lo tenemos que repetir, porque si no lo haces una vez es un error, tienes que hacerlo 2 o 3 veces a ver para que realmente se vea el estilo. Y curiosamente fue lo que le dio la personalidad a la película. O sea, sí, sin duda la creatividad te puede permitir, o no te queda de otra más que hacer ese tipo de recursos. Aunque creo que si no, o sea, a veces es muy desgastante no permitir a la narrativa, por falta de presupuesto, o sea, no ayudar a la narrativa, o no ayudar con los actores que son los ideales, y no tienes opción, tienes que estimar otra cosa y pasa y se hace. Pero a veces cuando tienes paciencia, y es horrible porque tardas años, ¿no? Esta película la filmamos hace 3 años, o sea, es complejo el proceso, tienes que aplicar el cine, te tras otro año, y luego pasa que luego un protagonista va a tener un bebé y después espera otro año, y luego, o sea, es un proceso de mucha paciencia. Entonces creo que desde el guión hay que pensarlo en algo que sí puedas hacer. Y sí, te puedes permitir algunas cositas que no te alcancen, ¿no? Y lo puedes sugerir. O sea, en lugar de mostrar el camión que se está volteando, pues puedes poner detrás de la colina un humo y ya pareciera que, y lo sugieres. Bien, pero ya es donde la creatividad importa, ¿no? Pero también hay cosas que tienen que estar en la historia y que si el presupuesto no te lo permite, o piensa en otra historia, o asegúrate de tener lo básico para que no te distraiga, porque luego el estilo te puede distraer de la peli. O sea, por hacer estos statements, o sea, por hacer este tipo de detalles, luego distraes, tú sacas a la gente de la historia y luego los tienes que volver a meter y luego los vuelves a sacar. Entonces, sí, o sea, desafortunadamente tenemos que vivir con ello, tenemos que buscar la vuelta para que la película se cuente y que no sufra tanto. Y luego por eso hay muy buenas películas con mucho estilo.
Sí, creo que opino mucho. Yo creo que cuando tienes como una carencia o, no sé, pues sí, un bajo presupuesto, te obliga como a esforzarte en encontrar una manera de solucionarlo, ¿no? Y que muchas veces eso, pues sí, yo creo que muchas veces permea el estilo de la película y no está mal. O sea, creo que más bien siempre hay que buscar como la ventaja y de hacerlo bien con lo que tienes, porque también de pronto... creo que lo bueno o cuando sales bien airado es hacerlo bien con lo que tienes, ¿no? Porque sí puede a veces, yo me doy cuenta a veces en algunas películas que sí se nota como la carencia, como que no supieron como sobrevivir a eso. Entonces creo que lo importante es encontrar ese camino de hacerlo bien y con lo, o sea, poco o mucho que te den, ¿no? Que tengas. Perdón, a mí se nos acabó el dinero en esta película de producción y no teníamos opción y no podíamos, después de tener esta historia, representar a un personaje histórico mexicano, pues no nos podíamos dar el lujo de hacerla como que teníamos. Entonces tenemos que tomar una decisión de buscar inversionistas y tomamos el tiempo para hacerlo, y aunque hubiéramos querido salir hace mucho tiempo, pues tuvimos que esperar y hacer la tarea de conseguir el financiamiento. Ya habías filmado, o sea, ya no era para un proceso técnico terminar, y pues de modo, o sea, a veces toca en 3 años, entonces. Sí, 3, 4 años si consideras desde la primera. Lo que pasa es que estuvo un año en festivales, la película regresó hace poco, de hecho estrenó oficialmente en Morelia el año pasado, que ganó premio al público, ¿sí? Y nos tardamos en algunos otros festivales que se fue la película y terminarla, porque muchas veces lo que muestras en los festivales todavía estás trabajando en la peli para terminarla como Dios quiere, o terminar la corrección de lo que quieres, ¿no? Entonces vas, y en los mismos festivales a veces te ayuda con algunos premios para terminar la película, y eso fue lo que tratamos también de hacer, y por eso nos tratamos tanto para poder estrenamos el viernes pasado. Por ejemplo, bueno, se dice por ahí, bueno, los productores son los del dinero y se involucran de forma, pues, de otro tipo en la película, pero evidentemente, pues, los productores son los que más tienen que leer el guión, o si no es que son de los que más tienen que leer el guión, y en ese sentido, ¿cómo sientes tú que influyó el personaje de Rosario Castellanos o el mismo guión en tu formación como productor o tu forma creativa de ver las películas o el cine o la literatura? No, yo creo que hay muchas cosas. Uno, el entender a una mujer como Rosario para todo el mundo es fascinante y es revelador, y me enoja que en mi generación de estudio no se me impulsó a Rosario Castellanos como debiera, ¿no? Eso me fue una bonita sorpresa descubrir a Rosario Castellanos. Por otro lado, el descubrir el proceso actoral, de ver a estas mujeres cómo se sumergieron en el personaje y se metieron a entender a Rosario de otra manera, y ver sus transformaciones durante el rodaje, lo que eran antes del rodaje, después del rodaje, y ver ahora el respeto. O sea, antes era como, está chido, así decían, está chido esa Rosario, y después es, no manches, doña Rosario, ¿no? O sea, como esa transformación del respeto que le fue ganando los actores a sus personajes de la película y a misma Rosario, pues es increíble ver la transformación que logra una mujer así. Ahora, lo que me decepciona es que este problema machista que vimos en la película es actual, y esta película pues, representa una época de hace 40 años que te das cuenta que estamos en la misma, son muy cosas muy parecidas, ¿no? Que te das cuenta que sí evolucionas como generación, pero que los mismos traumas están todavía ahí, ¿no? Y pues Rosario me da muchas alegrías por conocerla más, pero la situación no me ilusiona tanto de saber que estamos muy parecidos. En ese sentido, por ejemplo, igual pregunta para ti, o sea, ¿fue difícil como productor vender un proyecto o manejar un proyecto, un guión y una película dirigida por una mujer, escrita en parte por una guionista y sobre una mujer? O sea, como en este afán machista que existe de pronto y que persiste en nuestro país, ¿qué tan difícil fue pues levantar ese proyecto con esas 3 características? Y en tu caso también sería como hablar,
cómo es complicado, pues sí, levantar un proyecto siendo una mujer que bueno, en este caso, la verdad yo siento que hasta hoy yo no me he topado todavía con eso, o sea, no lo descarto, ¿no? Creo que todavía no me he topado con esa discriminación, ¿no? O con esa falta de fe por ser mujer. El corto, bueno, de una vez que lo escribí ya vi que no podía yo pagar el resto de las cosas para hacerlo, pues lo escribí a la convocatoria nacional de cortometrajes y ganó. Y es cierto, o sea, bueno, no, esa convocatoria piden que no escribas tu nombre. No sé si eso no tenga algo que ver, pero espero que no. O sea, espero que alguien haya visto que era mujer, ¿no? No lo sé. Pero hasta ahora no he sentido, tal vez de algunos miembros de la industria, ¿no? Como de la gente que trabaja, pero ya en una cuestión de producción, no, todavía no. Sí, eso, no puedo hacer un paréntesis antes que dices que los productores son del dinero, parecería como los productores somos de las deudas, ¿no? Bien. Del tema de la mujer, fue todo lo contrario. Incluso fue increíble que era la historia de una escritora fotografiada por una mujer que estuvo nominada a los Arieles, obviamente protagonizada por dos mujeres que también las dos estuvieron nominadas a los Arieles, y Karina ganó mejor actriz este año con esta película, y dirigida y escrita en su mitad por una mujer. La verdad es que al contrario nos dio un producto para volverlo atractivo y poderlo vender. Más bien lo difícil fue pues, negociar que se distribuyeran la cantidad de salas correctas, pero no porque fuera por mujeres, sino porque la historia quizá no es tan comercial como discusiones y otro tipo de cosas, ¿no? Choques, pero no. De hecho, hoy en la mañana estaba leyendo que en el Festival de Morelia este año el 50% de las directoras son mujeres, de las películas que se presentan este año. Yo creo que ya está al revés el tema, ahí te va por qué. O sea, yo creo que en esta industria, que es un tema de talento, si la mujer tiene talento, está ahí. Si el hombre tiene talento, está ahí. O sea, no porque seas hombre o mujer, tu película tiene que estar o no estar, ¿no? Y me ha tocado que he tenido propuestas de algunas películas que por ser mujeres parece que ya el género es porque soy mujer, tengo talento, y es de, no, o sea, y con los hombres pasa lo mismo, ¿no? Y lo que celebro es que ya es, o se acerca cada vez más, que no es un tema de género, es un tema de talento, como debe ser, ¿no? En cualquier trabajo. Y yo creo que está padre evidenciarlo y mostrar que si tienes talento, no importa si eres una mujer, que estés en un festival, está padre. Lo ideal siempre será ver que esté parejo, ¿no? Eso está padre. Y yo creo que estamos llegando cada vez más a eso. Y por ejemplo, es bien difícil trabajar con mujeres como productora en muchos aspectos. Uno, lo pude hacer bien, pero aprendí mucho de lactancia, muy importante. Y a veces los tiempos de un hombre son muy diferentes a los tiempos de una mujer en cuanto a que no tienes la sensibilidad porque no eres mujer. Entonces para ti es muy fácil de ya, deja al niño y va. No, espérame, no está llorando, tiene que tranquilizar. O sea, son tiempos que como yo no estaba acostumbrado a saber que tienen un proceso distinto como el hombre lo harías, ¿no? Y sin embargo, cuando vas entendiendo los tiempos, te das cuenta que funcionan igual, ¿no? No te diría mejor ni te diría peor, funciona igual cualquier profesión y cualquier actor y cualquier gente del club, que eso está muy bien. O sea, yo creo que eso funcionó bien. Lo que celebro es que haya una igualdad en la oportunidad. Celebro que haya talento parejo y celebro que se puedan hablar abiertamente de este tipo de temas, que se puedan hacer este tipo de películas, que puedan haber directores, hombres y mujeres, pero que ya se trate igual todo. Y yo creo que eso está bien padre, y ya hoy es un cambio. Y la verdad es que lo celebro. Y sí, tengo directoras favoritas, tengo directoras menos favoritas, tengo directores favoritas, o sea, no es un tema de género, ya, eso es lo que voy, eso está padre que existe. Sandra, ¿cuántos drafts te aventaste antes de filmar? Eso es como muy importante a veces.
Ay, no sé, fueron varios, o sea, porque recuerdo que el primer guión que hice sí se lo enseñé al fotógrafo porque pensábamos hacerlo, bueno, que no lo hicimos, pero el guión sí se modificó un poco y no recuerdo la verdad cuántos hicimos. Y luego hice uno muy especial para el cine porque me pedían 8 cuartillas, entonces yo tenía como 13 o 12 y lo tuve que tramposamente redactar para que cupieran 8 y pues no sé ya por edad, ¿no? ¿Y cuál firmaste, el de 13 o el de 8? No, al final ya cuando me dieron el apoyo, hice todavía lo reescribí otra vez. Bueno, era muy similar, pero más bien como que le extendí todo lo que le había quitado. Que ya, por ese cuarto dura lo que dura, son los de los 8 minutos. ¿Qué importancia tiene desde tu punto de vista el tallerear y reescribir un guión, aunque sea de corto? No, pues toda la importancia. Para mí, la verdad, el guión sí es algo súper fundamental. O sea, yo creo que si un guión es malo, es muy probable que la película sea pésima, ¿no? Y si un guión es bueno, pues corres menos riesgos. O sea, siento que igual puedes dirigir pésimamente, pero como que algo la sostiene, como que algo va a sostener la película. Y pues sí, para mí tallerearlo es muy importante, o sea, porque de pronto si tú lo trabajas solo, pues puedes hacerte pues bolas tú solo y creerte que está bien, pero no sé, como que está muy encerrado, así necesitas una retroalimentación, o sea, que alguien te diga, no, pues oye, yo creo que esto está de hueva, o esto no te lo creo, o esto está drama total, ¿no? Y entonces como que empiezas como a ubicarte, como a darte cuenta de, como que te empieza a resonar también, ¿no? Lo que te dicen, sí, como que te dicen algo y dices, ah, sí, yo sí lo había pensado, pero como que me dio hueva por aquí, y entonces tengo que poner más atención en eso. Y no, para mí sí es muy importante. O sea, al final la gente que te lee el guión, pues es como de alguna manera un espectador, ¿no? Entonces sí es muy importante, ¿no? Yo creo que es un proceso muy importante. ¿Cuántos drafts hubo para las aviosas? ¿Y cómo fue que, o sea, los dos guionistas escribieron al mismo tiempo el guión o uno se integró antes o después? ¿Cómo fue ese proceso y qué importancia tiene? Bueno, puedo decir que fueron 8 o 9 versiones. De hecho, nunca hagas una película si no es como arriba de 4 o 5 versiones. O sea, eso de que un día alguien se despertó a mitad de la noche y escribió un guión, estaba inspirado. Eso, pero así quedó. Pero eso es, o sea, híjole. Como existe el niño genio que resuelve una ecuación matemática, sí, esa es la probabilidad. La verdad es que eso no es tal cosa, ni tampoco es tal cosa más que ya alguien con mucha práctica y con mucho de que solo lo pueda realmente desarrollar, a menos de que tenga algo muy claro que contar y es un statement o lo que tú quieras, pero coincido completamente con Sandra que tiene que ser algo de tallerear, de pelotear, de construir, porque uno naturalmente se bloquea, naturalmente o sea, le llamamos el efecto del vale rosa, que es de, ya ves un vale rosa siempre en el proceso burocrático cualquiera, y de repente te preguntas, oye, ya siempre hay un vale rosa que dejas de ver, ¿no? O sea, y cuando te preguntas, oye, ¿por qué existe un vale rosa? No, pues no sé dónde lo ponen en un cajón, no sirve para nada, y tu vida tiene esos vales rosas en todos lados que no construyen. Y luego nos pasa que los guionistas que están empezando pasa un poco más en cortos, es más evidente en películas, pero pareciera que también una ocurrencia es aplaudida. La ocurrencia funciona cuando funciona dentro de la historia, pero luego creen que una película es una suma de ocurrencias nada más, de rebotes, ¿no? De ocurrencias cuando no tienen un sentido, no tienen flujo, no redondan, no cumplen con ciertas reglas que tienen que ver, porque así estamos acostumbrados a percibirlo, no porque esté bien o mal, sino porque así lo digieres. Porque hay una técnica, como una canción, que tiene su coro, tiene su inicio, tiene su final, y cuando te ponen de repente una rola de música clásica, son otras reglas de escritura que en ese entonces eran las normales, pero duraban tanto y llegan así porque era lo que duraban las velas en los conciertos, y por eso duraban eso, no porque querían que duraran más o que duraran menos. Y las reglas van cambiando y tienes que respetarlas, y de repente cuando te sales de eso ya la rola no
¿no? O sea, psicológicamente estás ya predispuesto a una estructura. Y cuando quieres como que romper esa estructura, tienes dos opciones: o crear una basura, ¿no?, que es la mayor parte de los casos, o eres un genio, eres una obra maestra y rompes algo y demás. Claro, está padre tener las reglas y jugar con las reglas y engañar, pero también eso ya está inventado, ya está hecho, y ya lo han hecho 40 veces de todo tipo de formas. Entonces, no es tal cosa de que un día amanezcas y tienes la gran historia. Puedes tener la idea, puedes caminar y ver algo que en la calle te impactó y sobre eso partir, sin duda, ¿no? O puedes tener una ocurrencia y sobre eso partir, sin duda. Y de hecho eso está bien padre que pase. Pero yo he intentado escribir guiones, solo logré un corto, y yo respeto muchísimo al guionista. De hecho, los colegas productores sabemos que para nosotros el guión es de hecho, si no hay un buen guión, no hay nada que hacer en la película. O sea, para mí es lo más importante, siempre será lo más importante, y siempre se notará si hay un mal guión, ¿no? Puedes arreglarlo y adornarlo con muchas cosas, ¿no? Y puedes decir qué padre producción, pero la historia, o sea, como que me hubiera gustado, ¿no? Y en cambio puedes no adornar nada, pero la historia está bien, y sales. Y si además ves que hay una deficiencia de presupuesto, pero los diálogos están increíbles, la historia se cumplió y funcionó y se logró el objetivo de que contar, es una película increíble, ¿no? Siempre el guión será lo más importante o debería de ser lo más importante, porque no siempre lo es. En nuestro caso tratamos de que siempre lo sea, ¿no? Y yo la verdad incito en que sí se junten y que sí peloteen sus ideas y que sí los talleren, porque los mejores guiones que yo he leído son guiones que lo han trabajado con más gente, ¿no? ¿Este guión lo tallerearon o fue solo Fue como un proceso de tallereo, porque pues estaba Natalia pateando cartas y hay dos guionistas, o sí fue como un tipo de un tallereo interno, ¿no? Pero siempre se sugiere eso, siempre 2 o 3 cabezas piensan más que uno, y siempre te dan errores que uno no ve, esos vales rosas que uno ves, siempre ayuda a gente que también te diga lo que no, o sea, que no aluden, o que no sean complacientes, sino encontrar a esa gente que te va a decir lo que no te gusta ver y que te vas a replantear. Y si lo vas a defender, pues ya tienes tus elementos para defender, ¿no? Pero siempre es bueno tallerar, sin duda, y siempre, y también a todos los guionistas que están aquí, la verdad, mi respeto, porque es bien difícil hacer una historia, es muy complicado llevarla a pantalla, entonces entre mejor está la historia, se tiene mayor posibilidad en que se vea y que funcione. Para terminar, Sandra, ¿cuáles serían como los tips, por decirlo de alguna forma, o recomendaciones que harías, por ejemplo, cuando escribes un guión a la hora de trasladarlo a pantalla, porque eres directora y escritora, ¿cómo abordas? O sea, porque una cosa es escribirlo, ¿no? Bueno, a mí me pasó una vez que pues, tú escribes el guión pensando, sí, acá lo tengo en mi cabeza, y luego eso nos llega a pasar a los guionistas, pero a la hora de trasladarlo a pantalla, la cosa cambia y de pronto el abordaje es completamente distinto, ¿no? Entonces, para evitar frustraciones, no, pero sí, como para evitar estas crisis creativas de pronto, para evitar bloqueos, ¿cómo lo has hecho tú? ¿Cómo has abordado tus propios guiones? O como cuando lees algún guión, ¿cómo es que abordas para llevarlo a cabo? Bueno, yo creo que eso es muy complejo tu pregunta. Pues mira, yo generalmente cuando lo que he dirigido solo lo que he escrito, sí es una ejercicio, pero bueno, busco como el corazón primero, ¿no? Como el corazón de la historia, ¿verdad? Como qué es, de qué va, cuál es el tema, cuál es la emoción, ¿no? Y con base en eso como que voy pensando cómo podría retratarse esa emoción o ese tema, ¿no? ¿Qué le va? ¿No? O si es algo que ya se ha retratado mucho, ¿qué es lo que cuál es como mi nuevo punto de vista de ese tema, ¿no? O de esa, pues sí, como de ese núcleo, ¿no? O de esa emoción, si me lo imagino con planos largos o planos cortos,
con la cámara moviéndose o fija, con dollies, ¿no? O no sé, con planos a nivel de los ojos, contrapicado, no sé, como que son muchas situaciones, ¿no? O qué colores, incluso, qué tipo de texturas va a haber, el tono de los actores, o sea, como que uno se va, bueno, es como una cuestión como de preguntarse, ¿no? ¿Cómo me lo imagino, cómo quisiera, cómo creo yo que se puede retratar y que se puede transmitir esa emoción, ¿no? Esa emoción que tú sientes al leer el guión pueda a través del cine como transmitirse al espectador, ¿no? Pues sí, creo que es una cosa como muy compleja, ¿no? Porque hay como millones de opciones de cómo puedes filmar un guión, ¿no? Y siempre tienes que encontrar como tu punto de vista, o sea, como desde dónde lo veo yo y desde dónde creo que se puede ver o hacer sentir esto, ¿no? Y pues eso. Y un productor, Rodrigo, ¿en qué se fija a la hora de leer un libro? Que tenga algo distinto, o sea, que tenga algo que no me la sepa, que tenga algo, que tenga una razón de ser, que haya un porqué, que lo quiera hacer. Pues porque historias hay muchas, es un milagro hacer una película, o sea, hay tantas cosas que tienen que contarse, que dedicarle el tiempo para algo que es normal o igual o así, que no tiene un toque distinto, que no haya algún, pues, un discurso, ¿no? Del director, del escritor, pues generalmente los dejamos pasar así, y hay muchos así, que están bien, funcionan, son redondos, cumplen la estructura, pero dices, sí, ¿no? O sea, no te deja nada, no demuestras nada. Creo que ese es el reto. Y de hecho nos gusta que haya retos como que inviten a actores que no estén acostumbrados a esos papeles, o que la historia es ñoña, ¿no? Y entonces agarras a un director súper rojillo para ver, vamos a ver, o sea, ese tipo de cosas son muy buenas, o sea, para generar un guión que valga la pena y que decida algo nuevo. Yo creo que nos fijamos en la idea, que sea, que cumpla, que esté padre, que ya es bien difícil, déjate lo que cueste el boleto del cine, el rodarles 1 hora y media cuando tienes todo en tu celular, lo que quieras ver. Pues a cada minuto suben 48 horas de contenido en la red, o sea, como que tiene que ser algo digno y pues ya se pagaste tu boleto y no quieres el dinero de regreso, o sea, quieres que le estás robando 1 hora y media a la gente, ¿no? Entonces, pues que valga la pena esa 1 hora y media y hacerlo lo mejor posible, que la historia te enganche y que por lo menos salgas y digas, órale, esto está interesante, o estas 2 escenas me conmovieron, o quizá noté que entró un personaje y salió siendo otro, y eso está padre, ¿no? Y lograr, pues es un cambio en el espectador, una idea, un discurso, ¿no? Entonces sí tiene que decir algo, yo, si no, pues mejor ve YouTube, lo que sea. Pues yo les agradezco, Sandra, Rodrigo, por habernos acompañado aquí al Festival de Guión. Si les gustó la película, a los que les caiga bien, recomiéndenla. Y si no les gustó la película, a los que les caiga mal, recomiéndenla. Muchas gracias. Muchas gracias por